Video exposición, Concepto General de Lingüística, por Claudia María de Lemos Delgado, alumna de la licenciatura de Inglés, asignatura Lingüística, profesora Livia Rosa Narváez Barbosa, Corporación Universitaria de Caribe SECAR, marzo 2017. Definición según la RAE, lingüístico o lingüística, perteneciente o relativo a la lingüística, otro adjetivo perteneciente o relativo al lenguaje, y la que nos interesa, ciencia del lenguaje. Lingüística general, estudio teórico del lenguaje que se ocupa de métodos de investigación y de cuestiones comunes diversas a las lenguas. La lingüística realmente inició hace unos 3000 años y evolucionó a través del tiempo hasta nuestros días. Se consolidó como ciencia autónoma en el siglo XIX. Se conoce como la ciencia que estudia el lenguaje como forma de comunicación humana en cuanto a su sistema de símbolos, códigos, el uso de la variedad de lenguas, su evolución y puntos en común. Permite crear conocimiento, por lo que se le considera una ciencia cognitiva. Historia de la lingüística. En la antigüedad, desde los orígenes hasta los romanos, las principales civilizaciones en aspectos lingüísticos fueron la hindú, la fenicia, la egipcia, la hebrea, la griega y la romana. Con Panini, en la civilización india, antes de Cristo, se realiza el catálogo de los sonidos del sánscrito, separación y análisis de los diferentes niveles de la lengua. El sánscrito era considerada la lengua perfecta, pues los himnos védicos, que son los textos sagrados, eran en esa lengua y pasaban a través del tiempo, de manera oral originalmente. El sumerio es una lengua sagrada con escritos antiguos. Los sumerios fueron los primeros en inventar la escritura, que fue primero pictográfica y luego cuneiforme. Los acadios elaboraron los primeros diccionarios bilingües, conservaron la escritura de los sumerios y se extendieron a las lenguas de Oriente Próximo como el persa y el hitita. Los griegos, aunque nunca se interesaron por otra lengua diferente a la suya, fueron quienes especularon sobre el lenguaje, influencia que perdura aún en nuestro tiempo. Las corrientes, naturalista, convencionalista, anomalista y analogista. Los autores, los alejandrinos, los sofistas, los estoicos, los epicúreos, los gorgias, los hipias, Protágoras, Apolonio de Díscolo, Platón, Aristóteles y Dionisio de Tarso. La gramática en Grecia. Platón distinguió el sustantivo y el verbo. Creía que el nombre de las palabras era convencional. Aristóteles, por su parte, creyó en el signo como arbitrario. Estableció otras categorías gramaticales. Y los estoicos creían en el origen natural de las palabras. Distinguieron las 8 categorías gramaticales. Algunas aproximaciones, según la aborda Hill, 2010, desde la fundación de la historia de la lingüística como disciplina, el diálogo platónico-crátilo ha recibido la atención de todos los historiadores. La historiografía, es decir, la tradición que ha interpretado el crátilo, considera esta obra como una reflexión fundamental sobre el lenguaje. Se ha señalado a esta obra el propósito de expresar el enigma del origen del lenguaje, y Crátilo inaugura un capítulo mítico y apasionante en la historia de la lingüística. Zenón de Sitio, el arte de la palabra. Con Zenón, los estoicos establecieron los 4 estudios del lenguaje: la analogía, la sintaxis, la etimología y la prosodia. Los filósofos del estoicismo fueron quienes reconocieron a la lingüística como una rama separada de la filosofía. En Roma, mantiene la cultura griega, además de difundirla en Occidente. Sus obras literarias y gramaticales continuaron la tradición helena. Se transfiere el alfabeto griego al latín, se da más importancia a la escritura, no hay variación en el estudio de la gramática, formalizan y estructuran el estudio de la gramática latina basada en la gramática griega. Barrón divide el estudio en etimología, morfología y sintaxis. Además llega a la conclusión de que el lenguaje es análogo y se gobierna por reglas. Obras: 16 libros por Prisciano, traducción de la obra de Dionisio, lengua latina, textos gramaticales para estudiantes romanos, autores destacados: Palemón, Donato, Barrón y Prisciano. En la Edad Media se continuó con la tradición de las culturas griega y romana, por lo que no hubo gran progreso, pero hubo 2 corrientes: la escolástica, que era un movimiento intelectual originado en las escuelas de la Iglesia, buscando armonizar los dogmas con enseñanzas de Aristóteles. Los exponentes: Santo Tomás de Aquino y Guillermo de Ockham. La patrística. La lengua es un conjunto de signos. Representante: San Agustín.
revive la discusión entre naturalistas y convencionalistas. La Baja Edad Media, del siglo XII hasta el siglo XV, surge como consecuencia de dos fenómenos importantes: el resurgimiento del comercio y la vida urbana impulsados por el progreso de la agricultura. Las cruzadas religiosas, las expediciones entre 1096 y 1279. El interés hacia el estudio surgido por el siglo XII llevó a la creación de la universidad, donde se enseñaba el quadrivium, aritmética, astronomía, geometría y música; el trivium, gramática, retórica y dialéctica. Los autores: Pedro Hispano, los modistae, encargados de la significación de las partes del discurso. Obras: Summulae logicales, gramáticas especulativas o modis significandi. Port Royal, siglo XII, siglo XVII, buscaron con afán los principios generales que subyacen en las gramáticas, con la intención de proponer una gramática de estructura común a las lenguas conocidas en ese siglo. La gramática es el arte de hablar. Hablar es explicar sus pensamientos por signos, que los hombres han inventado por ese fin. Obra: Claude Lancelot, Gramática General y Razonada de Port Royal. Los autores: René Descartes, Antoine Arnaud y Claude Lancelot. Gramática comparada, siglo XIX, basada en un hecho y una hipótesis. Se implementa el método científico para el estudio de las lenguas. Se reconstruyó la lengua en común proto-indoeuropeo. Los hermanos buscan similitudes y diferencias entre las lenguas indoeuropeas. Los neogramáticos se preocuparon por las leyes que rigen los cambios sonoros. La renovación de los estudios lingüísticos se inicia con el descubrimiento del sánscrito por parte de la ciencia europea. El trabajo realizado por los comparativistas fue intenso: Schlegel, Pomp, Grimm, Schleider al inicio, y luego en la Universidad de Leipzig encontraron que hay muchas lenguas que evidencian notorias similitudes entre sí. Aparición de la diacronía y sincronía lingüística. La ley de Grimm es un fenómeno evolutivo del germánico y el armenio, siglo I a.C., donde los fonemas oclusivos sordos y sonoros provenientes del indoeuropeo conservaron el punto de articulación y modificaron el modo. Estos fonemas se alteraron de manera sistemática y simultánea. Esta regla se aludía al positivismo racional. Cambio lingüístico. Sonoros, incondicionado. Articulariamente es más fácil. Los condicionados dependen del contexto consonántico para que el cambio se dé. Tipos de cambios: adición de sonido, pérdida de sonido. Clasificación de la lengua. Tipología. Se busca acuerdo con sus elementos significativos, los morfemas. Se pueden dividir en tres tipos principales: aislantes o monosilábicos, que implican un solo significado y una sola función; aglutinantes o sintéticas. Se presenta la característica de que bases y afijos son distintos sin que haya fusión entre ellos, como el japonés, el coreano, el mongol, etc. Las flexivas. La desinencia o terminación puede desempeñar más de una función y expresar conceptos gramaticales diferentes: el español, el alemán, el inglés antiguo, el latín, etc. Clasificación de la lengua genética. Hay 6 familias en la lengua: la familia indoeuropea, buena parte de Europa, América y la parte este de la India hasta su extremo norte; familia camito-semítica, el grupo egipcio, líbico, bereber, cuchítico, grupo acadio, semítico occidental, rama semítica del suroeste; familia urálica, grupo utrio, lapón, fino-permio; familia altaica, clase turca, mongólica y tungusa; familia sino-tibetana o ino-austrina, clase china-tai, tibeto, birmana y austrina; y la familia bantú. Esta familia agrupa la mayor parte de las lenguas negras de la mitad meridional del África. Siglo XX. La tarea de la lingüística en este siglo: la descripción de la historia de las lenguas, la búsqueda de las reglas universales de la lengua, delimitarse y definirse de otras ciencias tales como la filología, antropología y sociología, entre otras. Escuela idealista, caracterizada por la importancia concedida a la creación individual del hablante. La lingüística es una ciencia del espíritu y no natural. El lenguaje es una actividad interna y externa. El estructuralismo. Círculo Lingüístico de Praga. Se interesaron por el estudio del lenguaje desde una perspectiva estilista.
Estudio del lenguaje desde el punto de vista sincrónico y diacrónico. Se utiliza el método estructuralista en el estudio de la lengua. La lengua está formada por un conjunto de elementos que dependen unos de otros. Exponentes: Nicolás Trubetskoy. Pero la obra más importante ha sido el curso de la lingüística general por Ferdinand de Saussure. Círculo lingüístico de Copenhague. Inciden con el pensamiento saussuriano y el Círculo de Praga. Su mayor aporte es el intento por construir una teoría general del lenguaje que aplique a todas las lenguas, glosemática. Elaboración de una nueva teoría fonológica, la fonotemática. Estructuralismo norteamericano. Se interesan por las lenguas amerindias. Impulsaron el desarrollo del estudio morfológico, promovieron el estudio de la sintaxis y actualmente es el país con mayor desarrollo en el estudio lingüístico. Importantes: Framboise y Edward Sapir. Gramática generativa y transformacional. Introduce la semántica en los análisis lingüísticos, sostiene el carácter incompleto e inacabado de las teorías estructuralistas, trata de construir un modelo funcional aplicable a todas las lenguas, afirma que todo hablante posee la competencia de su lengua que le permite comprender oraciones nunca oídas, sostiene que todo hombre posee la capacidad innata de adquirir el lenguaje. Noam Chomsky. Definición de la filología y la lingüística. Filología viene del latín y del griego y significa amor o interés por las palabras. Ciencia que se ocupa de textos escritos. Intenta reconstruir los textos antiguos lo más exacto basado en las manifestaciones de los pueblos. La lingüística refiere a la ciencia del lenguaje en todos los idiomas. Su objetivo del estudio inicial son los componentes individuales del idioma, como la gramática, fonética, etc., así como la colaboración entre sí y su significado. Lingüística y filología dependen una de la otra. Sin la lingüística no podríamos comprender el sistema de la lengua y en consecuencia no podríamos entender el texto. Sin la filología, la comprensión del texto es incompleta, así como su entendimiento. Definición y relación entre los términos lenguaje, lengua y habla. El lenguaje es una facultad universal y privativa del ser humano. Universal porque todas las razas en el mundo tienen la facultad de dominar una lengua como sistema de comunicación. No existe otra especie fuera del ser humano que la domine, por eso se considera privativa. Es un vehículo de comunicación que se divide en oral y escrito. Existe el lenguaje textual de señas y el simbólico. Tiene sistematicidad y en su estructura hay relaciones paradigmáticas y sintagmáticas. Además, hay complejidad y economía. El lenguaje abarca la lengua. La lengua es parte del lenguaje. Es un sistema de signos o código que los hablantes aprenden, reconocen y decodifican. Es indispensable para una efectiva comunicación. Se identifica con el idioma. El habla es un proceso individual donde un hablante o grupo de hablantes hace de su lengua, donde mediante un código se reconstruye un modelo mental conocido. Se entiende la relación entre la lengua y el habla como norma que impide la desviación y el uso de formas erróneas. Dicotomía de la lingüística. Se divide en tres dicotomías: lingüística sincrónica versus lingüística diacrónica, lingüística teórica versus lingüística aplicada y microlingüísticas versus macrolingüísticas. Las ramas de la lingüística: fonología, estudio de las funciones distintivas de los sonidos del lenguaje. La fonética, estudia la naturaleza de los sonidos. La ortografía, estudia cómo escribir correctamente las palabras. La morfología, estudia las palabras y sus accidentes. La sintaxis, estudia la manera de ordenar adecuadamente las palabras formando frases y oraciones. La semántica, estudia el significado de las palabras y su evolución histórica. La lexicología, estudia el origen, forma y significado de las palabras, y la lexicografía estudia cómo los signos forman palabras con el fin de confeccionar diccionarios. Muchas gracias por su atención y hasta una próxima ocasión. Gracias.